Hola, bienvenidos a Inherente a la vida, Inherente al trabajo. Soy Joana Pardo y como lo había prometido desde los primeros episodios, íbamos a preparar el escenario para tener grandes invitados. Pues estoy cumpliendo mi promesa y estoy muy contenta de estar acá haciendo este video podcast. Les tengo un tema maravilloso que tiene que ver con el trabajo en equipo, el manejo de complejidades y les voy a presentar a mi invitado. Bueno, entonces, habiendo hecho esta introducción, les presento al doctor Héctor Humberto Pulido Celis, quien nos acompaña en este video podcast. Primero que todo, doctor Pulido, muchas gracias. Es un gusto tenerlo acá acompañándome en este proyecto maravilloso. Y bueno, antes que presentarlo, prefiero que lo haga él y que nos cuéntenos acerca de su vida, de su currículum, sobre todo la parte que más le interese. Primero que todo, Joana, muchísimas gracias por la invitación a Inherente a la Vida, Inherente al Trabajo. Cuento que yo soy médico de la Universidad Javeriana, hice especialización en cirugía general y me quedé profesor de cirugía de esta universidad y en el Hospital San Ignacio durante varios años, durante los cuales tuve la oportunidad de dirigir el servicio de urgencias del Hospital San Ignacio y hice una subespecialización en cirugía de trasplante y cirugía de hígado, vía biliar y páncreas. Tuve la oportunidad de organizar el servicio de trasplantes abdominales de la Universidad Javeriana y actualmente me encuentro trabajando en Barranquilla. Soy cirujano de hígado, vías biliares y páncreas en la Clínica General del Norte, que es un servicio de alta complejidad de referencia para los pacientes de la costa. Y con respecto al tema de complejidad, pues sí, manejo pacientes complejos y manejo situaciones complejas y pues es de lo que queremos hablar probablemente hoy, asimilar la experiencia a la parte gerencial, pero claro, con muchísimo gusto. Súper. Cuando habla de un servicio de referencia, ¿qué significa eso? Digamos que en la costa atlántica, una población más o menos de 10, 12 millones de personas, no hay sino un grupo como tal constituido de cirugía de hígado, vía biliar y páncreas. Entonces recibimos pacientes de toda la región con problemas complejos, usualmente cáncer o complicaciones de otras cirugías, para tratarlos aquí en el servicio donde me encuentro. Ok, bueno, entendemos ya el tema que maneja literalmente entre manos el doctor Pulido y quisiera contarle que nuestros oyentes son personas que, digamos, interesadas en el mundo del trabajo. No todos nuestros podcasts son con video, o sea que aquí nos estamos exponiendo un poco, lo cual es maravilloso también. Gente que le interesan los temas de gestión humana, liderazgo y este tema de trabajo contemporáneo. Entonces, creo que con todo lo que dice, hablando de unidad de urgencias, se manejan traumas y cosas complejísimas, que me gustaría que hablara de eso, y de estos problemas complejos. A uno le dicen la palabra cáncer y cirugía y pues uno entra literalmente en pánico. Mi audiencia debe estar un poco estresada, como que puede tener esto que ver. Lo primero, cómo de una manera práctica uno puede lidiar con esa tensión. Yo ni siquiera quiero llamarlo estrés, sino, pues claro que es un estrés, pero cómo lidiarlo desde el punto de vista personal, algo tan complejo como la vida de la gente en las manos. Bueno, en cuanto al tema de complejidad, de estrés, etcétera, yo siempre he pensado que los médicos no nos estresamos más que otras personas, que nuestro tema es la salud, la vida, como tú dices, etcétera. Pero creo que cualquier persona en su trabajo, cuando hay una situación compleja y un problema, puede sentir el mismo o más estrés. El estrés es más dependiente de la persona que de la situación, pensaría yo. Y el estrés viene con la vida, el estrés de un accidente en la calle, de una estrellada, del estrés que genera perder un avión. Sí, todo nos puede generar estrés y depende cómo lo manejemos cada uno.
Entonces creo que eso es importante como para no hacer creer que pues, los médicos tenemos más estrés que otras personas. Por otro lado, con respecto al trabajo, es muy importante tener claro uno lo que hace y por qué lo hace. Afortunadamente yo tengo la oportunidad de disfrutar mi trabajo. Yo veo pacientes con cáncer y eventualmente los pacientes con cáncer fallecen, pero se puede hacer muchas cosas y eso es lo que trae satisfacción. Incluso en el paciente más complicado, en el paciente que ya está a punto de morir, etcétera, se puede ayudar a un bien morir, a quitar el dolor, a mejorar la ansiedad, a tranquilizar a la persona, a tranquilizar a la familia, y eso es parte del trabajo y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces creo que es muy importante y con respecto al podcast, disfrutar el trabajo que uno hace. O sea, hay una conexión, me interesa mucho eso que dice, disfrutar, lo cual no quiere decir que no haya malos momentos, podría estar relacionado con la mejor gestión de ese estrés que está tan de moda. Yo creo que definitivamente sí. No, sería terrible uno tener los problemas que tiene y además de eso no gustarle lo que está haciendo. ¿Sí? Y eso aplica para cualquier persona. La persona que le tocó aprender piano porque lo obligaron y le toca trabajar de pianista y no le gusta, pues eso genera, yo creo que un estrés adicional o una inconformidad adicional que se traduce en muchos problemas, en problemas que se reflejan en su relación con su familia, en su relación con sus patrones o con sus jefes, en relación con sus compañeros. Entonces creo que es importante uno tener la oportunidad de disfrutar el trabajo, así el trabajo tenga problemas y así el trabajo tenga desilusiones y cosas complicadas. Yo creo que eso es clave en ese sentido. Ok, me parece una reflexión súper bonita y súper válida porque uno muchas veces oye, yo sí disfruto, pero esto es terrible y esto es terrible y hay como una, pero no podría generarse como una relación medio tóxica en ese disfrute y ese estrés. ¿Tóxica en qué sentido? Que de pronto como me gusta tanto estoy dispuesto a hacer una cantidad de cosas que después se me van a devolver porque es muy complicado. Como que se van a volver como... Digamos, en la salud mental, en eso, en ese estrés, en esa angustia que genera. Yo creo que es importante el disfrute del trabajo para evitar problemas en la salud mental. Creo que trae más problemas hacer algo que a uno no le gusta, ¿sí? O estar aburrido con lo que hace. Como médico, pues tengo situaciones estresantes y complejas, etcétera, pero creo que lo más incómodo para trabajar no es ni siquiera los problemas que tienen los pacientes o los problemas que se generan de la atención. Lo más incómodo para trabajar son los problemas logísticos, los problemas de las relaciones con los aseguradores, los problemas de imposibilidad de hacer ciertas cosas que se deberían hacer. Creo que eso genera más inconformidad y más problemas mentales que la misma atención de los problemas complejos que pueden tener los pacientes. Y el enfoque, como dije y repito, el enfoque es tratar de hacer lo mejor posible con los pacientes, que puede ser aplicable a cualquier área, a cualquier labor, creería yo, que es tratar de hacer lo mejor para el cliente o lo mejor para la empresa, etcétera. Si uno disfruta el trabajo, creo que esas cosas van de la mano. ¿Y qué cosas ayudan a disfrutar lo que uno hace? Pues definitivamente tener buenos resultados, ¿sí? Porque ese es un esfuerzo y un premio y uno ve los buenos resultados y el buen resultado no necesariamente es, por ejemplo, que una persona salga viva en un cáncer. Un buen resultado es que la persona en su estado terminal le agradece a uno la atención que ha recibido, que las personas son conscientes de su estado, las personas tienen derecho a cansarse en estos estados y a abandonar la vida, no un suicidio, no una eutanasia, etcétera, pero sí a irse tranquilos del mundo, y eso es un resultado que muchas veces es muy agradable, o el resultado de la familia que días o meses después de uno haber atendido a un familiar que ha fallecido le agradece a uno la preocupación que tuvo y lo que uno hizo por el paciente, así el resultado no haya sido el mejor, el de la vida. Pero la mayoría de veces realmente uno tiene resultados buenos porque el paciente se va para su casa tratado, se va para su casa sin el tumor, se va para su casa con su problema quirúrgico solucionado, etcétera, y eso también es agradable. Entonces creo que digamos, eso lo debe mirar uno como sus indicadores y como sus resultados. ¿Qué quisiera yo en cada parte del trabajo que hago y cómo quisiera que funcionara?
y eso es una cosa satisfactoria. Y por otro lado, he tenido la oportunidad, hablando del currículum, de tener resultados satisfactorios en desarrollar programas. El programa de trasplantes de la Universidad Javeriana lo comencé yo y quedó establecido. Otro hospital en Bogotá, la clínica, realmente es en Soacha, la clínica cardiovascular del niño de Cundinamarca, se pudo organizar el programa de trasplante en una situación compleja, en un sitio un poco desprotegido como es Soacha, y se pudo realizar eso. Y el servicio que tengo de referencia, como decía antes, cuando yo llegué a Barranquilla no existía y se ha podido crear. Eso también son cosas que satisfacen, que son buenos resultados, y eso lo llena a uno también personalmente de satisfacción. Y es parte como además de una compensación personal, como de celebrarse unos triunfos dentro de situaciones complejas, me imagino. Son cosas complejas, pero se han ofrecido soluciones que desembocan en buenos resultados. Entonces eso es interesante. Y eso es bueno, eso lo anima a uno a seguir adelante. Okay. Hemos repetido hasta el momento la palabra complejo y complejidad varias veces. Y estaba pensando en un episodio de hace varias semanas que hablamos de la dificultad que tenían los procesos y los jóvenes hoy en día, como que tenían que resolver cosas más complejas teniendo más herramientas que de golpe sus abuelos o nuestros abuelos, que como que tenían una capacidad de resolución, a veces sin medir los riesgos, pero que ahora eso generaba incluso como una competencia mayor. Entonces, cuando yo hablo de complejidad, cuando yo hablo de trabajos como el de la medicina, que uno entendería que tienen una complejidad per se, ¿cómo desmenuzar el tema de la complejidad para que sea viable tener resultados, por ejemplo? Bueno, el tema de la complejidad, yo creo que cada época tiene su complejidad, y digamos, el conocimiento médico en la actualidad evidentemente es mucho más complejo que cuando yo aprendí medicina, y la velocidad de la complejización va relacionada con la velocidad de los medios de comunicación. En la época en que yo estudié medicina, para investigar un tema se demoraba uno consiguiendo la bibliografía, buscando los artículos, etc. Ahora prácticamente toda la información está en el teléfono, en un clic, y en 5 o 10 minutos uno puede revisar lo último que hay de un tema, y eso hace que el conocimiento se desarrolle mucho más rápido. Hay muchos más artículos de medicina, muchas más publicaciones, entonces se ha ido profundizando en el conocimiento, pero en la medida que se ha ido profundizando se da uno cuenta que nadie sabe todo, que nadie es experto en todo. Cuando uno era pequeño tenía el médico de la familia, el médico que iba a la casa o el médico al que se acudía y que manejaba todos los aspectos de la medicina, y había unos que operaban y otros que operaban muchas cosas y otros que atendían los pacientes, etc. Y era uno solo. En la medida que se ha complejizado el conocimiento, que se ha profundizado en el conocimiento, ha hecho necesario que la medicina se atomice un poco y se busquen especialistas y subespecialistas y subespecialistas de los subespecialistas, porque el conocimiento que se genera es muy grande y nadie lo sabe todo. Pero de todas maneras siempre se necesita una persona que pueda integrar todo este conocimiento, porque las personas no somos un órgano, un hígado, un páncreas, sino somos personas completas y complejas. Yo a veces lo veo con los pacientes que me llegan a la consulta y llevan solo los exámenes de la consulta del doctor Pulido, y uno necesita saber, el paciente, cómo está el páncreas, pero también necesita saber cómo está su azúcar y cómo está su presión y cómo está su corazón. Entonces eso es de lado y lado, y hay que insistir en que hay que tener de todas maneras un conocimiento global del paciente, pero sería como un conocimiento global de las personas y un conocimiento global del problema, porque si uno se centra en algo muy específico no va a poder solucionar un problema complejo. Y vamos en ese mismo orden de ideas a decir que los problemas complejos no se solucionan usualmente por una persona, se solucionan por equipos de trabajo y personas que tienen puntos de vista diferentes sobre el mismo problema. Okay. Y eso aplica no solo a medicina, sino creo que a cualquier problema. Si necesita un tumor de páncreas, por ejemplo, que lo trato muy frecuentemente, yo necesito el punto de vista del gastroenterólogo, el punto de vista del radiólogo, del endoscopista, de la persona que hace el PET scan. Todos esos puntos de vista van a ayudar a solucionar un problema complejo. Pero creo que le pasa lo mismo a un ingeniero que necesita hacer un puente, ¿sí? Le pasa lo mismo a un abogado que necesita resolver una demanda, o a cualquier persona que esté realizando cualquier labor, necesita
si va a resolver algo complejo, muchos puntos de vista para resolver esa complejidad. Esos puntos de vista podrían convertirse como en una especie de liderazgo como estacional, como que frente a un tema el liderazgo lo asume otro profesional, pero hay como esta idea del equipo en donde no hay una jerarquización necesariamente, o sí, o necesariamente tiene que entenderse como una jerarquización. Yo creo que la jerarquía es la solución del problema. ¿Sí? Digamos, lo primero que hay que pensar es en la solución del problema. Y hay cosas, digamos, en medicina, hay cosas que solucionan mejor los endoscopistas que los cirujanos, ¿sí? Los que hacen cirugía endoscópica que los que hacen cirugía abierta, ¿sí? Cirugía laparoscópica o cirugía abierta. Hay ayudas diagnósticas, ¿sí? El patólogo, la pieza de patología, la radiología, pero hay patologías que el radiólogo intervencionista también puede solucionar mejor. Entonces ahí es que tener el conocimiento global para ver y priorizando el problema y la solución del problema para escoger por qué lado, por qué rama se va a ir y cuál es la mejor opción. Creo que a eso se refiere la jerarquía. Digamos, donde yo trabajo no hay una jerarquía de un jefe que le obedecen los demás, ¿no? Realmente todos trabajamos en equipo. Y es como yo he visto a través del tiempo que se solucionan mejor las cosas. Hace un poco de historia y una anécdota. Hace para allá, a principios de los 80, todavía la atención del trauma en el mundo era muy desorganizada, ¿sí? Y lo veía uno en las rotaciones. Perdón, el trauma es, porque como utilizamos a veces las palabras, el trauma es cualquier accidente, cualquier lesión, o para que lo expliquemos a la gente. Sí, los accidentes que producen lesiones corporales. Okay, ¿sí? Okay. Entonces, me acuerdo. O sea, me rompo la cabeza, sí. Me atropelló un carro, incluso cosas de violencia son traumas. Sí, sí, una persona que pegaron unos tiros, que apuñalaron, etcétera, son los traumas. Y lo que uno veía inicialmente era un desorden. Llegaba esta persona y una o varias personas trataban de atenderla al tiempo, pero muy desordenado, muy desagregado. Y de eso se dio cuenta un ortopedista en los Estados Unidos que iba en su avioneta con su familia y se cayó su avioneta, se accidentaron y cayeron en una zona boscosa con hielo. Los fueron a rescatar, los recuperaron, los llevaron a un hospital y él se dio cuenta que había mucho desorden en la atención. Un minuto. El ortopedista médico era el accidentado, él sobrevivió, bueno, lo que sea, y era el paciente. Sí, él y su familia eran los pacientes. Él estaba consciente y pudo observar todos los eventos y lo que se estaba haciendo, y lo que notó es que había mucho desorden. Entonces él con ese problema, con ese tema en la cabeza, se recuperó y decidió crear un protocolo para guiar la atención de los pacientes traumatizados y sobre todo severamente traumatizados para evitar ese desorden. Y creó un protocolo que se llama el ATLS, el Advanced Trauma Life Support, que es la guía, digamos, en el mundo, inicialmente en Estados Unidos, pero en el mundo, para atender los pacientes complejos. ¿Hoy en día? Sí, en la actualidad. Aquí yo tomé el curso y después me convertí en instructor también de este curso. Y una de las cosas que me llamaba la atención de ese curso, pues sí, lo enseñaba uno muy bien a realizar todas las cosas, a ser sistemático, a trabajar todos los órganos, todos los sentidos para que no se pasara ningún problema, pero me daba cuenta que le hacía falta el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Y una cosa que me parece esencial en la resolución de problemas complejos es que no es un trabajo individual. A más complejo el problema, más grupal, más amplio debe ser el equipo que lo atiende. Ok, eso me encanta. Entre más grande el problema, o sea, yo sé, hay veces, y yo lo digo mucho en el podcast, perdón, doctor Pulido, que digo obviedades, pero es que esto me parece una frase maravillosa. Y es, uno diría, sí, entre más grande el problema, no, pero cuando estamos hablando de entre más complejo, menos solitario o algo así, ¿es lo que le estoy entendiendo? Sí, primero partiendo de la base de que nadie se sabe todo, ¿sí? Nadie se las sabe todas. Eso es lo mismo, parece una obviedad, pero realmente es así. Incluso sabiendo cómo se solucionan las cosas, si el problema es complejo, vale la pena escuchar otras opiniones, como yo decía, otros puntos de vista. Y eso facilita la solución del problema, eso alivia el estrés de las personas. Y es importante cualquiera que sea el líder, cualquiera que esté tomando el
el manejo del problema, así sea uno el jefe del servicio de urgencias, el cirujano de turno más capaz, hay que bajarse un poco del pedestal y reconocer, siendo un poco humilde, reconocer que todos estamos trabajando en el mismo sentido y que la colaboración de todos y las ideas de todo y las soluciones de todo pueden mejorar la calidad de la atención de la persona, ¿sí? Porque a veces lo que se veía y lo que yo veía era antagonismos, hay una situación crítica y el médico decía una cosa y la enfermera otra, y en lugar de tratar de resolver el problema, entraban en discusiones que a la larga no beneficiaban a nadie. Y sigue sucediendo y puede seguir sucediendo. Entonces, un poco el enfoque de estos protocolos, son muy buenos, son excelentes, pero les hace falta un poco el trabajo en equipo, ¿sí? De pronto quizá la metodología obligaba a que la persona manejara todo, pero realmente no es posible, nadie puede manejar todo. Y eso aplica para todas las situaciones. Tuvimos la oportunidad en el servicio de urgencias de asistir a la Secretaría de Salud de Bogotá en los casos de las bombas, ¿sí? En la época de las bombas. Entonces nos alertaban de que había la bomba de la 93, de la zona rosa, la bomba del Nogal, etcétera, y teníamos un equipo preparado para atender los pacientes. Sabíamos que iba a ser algo complejo, pero lo que tratábamos de evitar era el caos, ¿sí? Porque cuando hay un problema complejo y se llega al punto del caos, no se soluciona. Genera más estrés y el mayor estrés genera más inconvenientes entre el equipo y finalmente el resultado no es bueno. Entonces creo que lo que hay que trabajar un poco es en la preparación, en el conocimiento como tal, ¿sí? De las personas, y es tan importante el conocimiento del cirujano de trauma jefe como el del auxiliar de enfermería que tiene que preparar el medicamento o aplicar el medicamento, como del camillero que tiene que saber transportar al paciente de una manera u otra manera de llevarlo al sitio que es. No se puede menospreciar el trabajo de ninguna persona, ningún miembro del equipo, y hay que entrenar a todos los miembros del equipo. Todos deben ser capaces en su área de experiencia, de experticia, poder desarrollar y dar lo mejor de sí mismos. Y no importa que no todos manejen todo el problema, realmente nadie maneja todo el problema, es el conjunto y el trabajo en equipo lo que soluciona el problema complejo y lo que evita el caos. Como tal vez lo dije o siempre insisto, paralizarse no es una buena opción. No hacer algo es una decisión, y no hacer algo puede tener resultados nefastos. En medicina puede tenerlo, pero en cualquier empresa. Pensaría yo, una persona de la bolsa que hay un cambio en el modelo económico y no hace, puede estar perdiendo. Un abogado que no hace, no pone, puede estar perdiendo. Un ingeniero que no hace, todos perdemos si se paralizan las acciones por el caos y por el estrés y porque la persona se siente sobrecogida por el problema. Entonces creo que eso es importante, el conocer el problema, el trabajo en el equipo y tomar decisiones y ejecutarlas. Si tenemos un problema complejo, dividamos el problema en pedacitos, ¿sí? Paciente politraumatizado, llama uno por excelencia el trauma complejo, el accidente de tránsito donde la persona tiene un trauma craneoencefálico que está inconsciente, pero además de eso tiene un trauma de tórax y está respirando mal, pero además de eso está perdiendo sangre porque tiene un trauma en el abdomen, tiene el hígado roto o el vaso roto. Literalmente el caos. Pero además de eso te ha muerto el dolor porque tiene unas fracturas, el caos. Pues hay que dividir ese problema, esa complejidad, hay que dividirla en grupitos pequeños para poderlo solucionar, ¿sí? Entonces la parte del cráneo es una cosa, la parte del tórax es otra cosa, la parte del pulmón, la parte del corazón, la parte del hígado, la parte de las extremidades, y si uno logra desagregar el problema, seguramente va a tener una mejor solución. Y al desagregarlo necesita un trabajo en equipo, no puede desagregarlo y seguir solo una persona manejando todo el Pero problema. si hay alguien que tiene esta visión generalista, porque yo siento un poco que le hemos quitado el valor, por supuesto no estoy hablando de la medicina, a la persona que logra comprender cómo, y de hecho se llama generalista. Sí existe alguien que conduce, o sea... Sí, debe existir alguien que conduce. Okay. Lo mencionaba tal vez también en otro momento, los pacientes tienden a llegar a la consulta, cuando llegan a mi consulta con un tumor, me llevan solo los exámenes del tumor, pero la persona no es solo el tumor y no es solo el páncreas. La persona es un corazón que hace que ese páncreas sea perfundido, un pulmón que hace que le llegue oxígeno, un estado general, unas enfermedades endocrinas, etc. Entonces, si yo desagrego el problema y me quedo en la parte pequeña, no ofrezco la mejor solución,
¿sí? Yo Ok. necesito de todas maneras tener la visión global y por eso es tan importante, así como subespecializarse y centrarse en una parte específica, seguir teniendo el conocimiento general para no perder de vista que la solución del problema es también no solo de muchas personas, sino de todo el complejo, de toda la globalidad del problema. El problema no es de la persona con un tumor en el páncreas, no es solo el tumor en el páncreas, el problema es la persona es la que está enferma y hay que integrarla completamente para ofrecer la mejor solución. Lo mismo en el caso de un trauma o cualquier situación compleja, no hay que perder de vista la parte general. Como alguien decía, uno se puede perder porque está en un bosque pegadito al árbol. Si uno está pegadito en el bosque, pegado a un árbol, no va a poder salir del bosque. Uno necesita tener la visión desde fuera del bosque también para saber cómo salir. Entonces puedo que sea experto en este arbolito de la mitad del bosque, pero necesito saber completamente cómo es el panorama para poder tener la mejor solución. Pensando en uno de esos grados de especialidad, de ese arte, pero de este nivel de ciencia máxima, creo que hay un factor en todo esto y es como la generosidad de ese líder y de los demás super especialistas, porque pues también hay en todos estos problemas complejos, o no lo llamaríamos generosidad, estoy siendo minimizando. Yo lo llamaría de alguna manera humildad, ¿sí? Ok, Reconocer que ok, no se las sabe todas y que no es el que más sabe y eventualmente y probablemente le pasa a uno cuando pasa revista con estudiantes de medicina, con ok. residentes, ante una pregunta el residente o el estudiante saca en su teléfono y en 5 segundos, en 10 segundos tiene el último concepto y el último artículo y puede saber más de uno en ese momento del problema porque es que lo acaba de bajar, le Sí. acaba de bajar la información de la red, ¿sí? Pero eso digamos sería el grado máximo de su especialización, pero si no tiene el contexto no sirve de nada tampoco. ¿Sí? Entonces hay que reconocer que esa persona que sacó el último artículo, la última solución, el último diagnóstico, tiene valor, porque eso tiene valor y uno puede aprender de eso, pero también hay que saber que eso no es toda la solución del problema y hay que integrarlo. Entonces hay que tener humildad y observar y aceptar a las demás personas que están en el equipo y aprovecharlas de cierto modo para la solución del problema cuando uno es el líder. Y si a uno lo lidera otra persona, pues colaborarle a esa persona. Aquí traigo a colación algo que mencionamos en los episodios pasados en relación con los jóvenes y estos procesos de aprendizaje en el trabajo. Específicamente en relación con los desafíos para los jóvenes que tienen que ver con mayor complejidad, mayores herramientas, que además en algo tan técnico como la medicina me lo está confirmando, pero también, ¿será que son medios más hostiles? Y entonces estos mensajes de una competencia, valga la aclaración, sangrienta, no termina siendo un poco disonante este tema de seamos generosos, humildes, o sea, cómo lo percibe en la formación de los estudiantes, por ejemplo. Bueno, creo que como dijo, más violento, más competitivo, difícil. Yo me crié en un ambiente muy competitivo y la tradición de las escuelas de medicina y de los programas de residencia era la competencia. De hecho, llamar al último año de carrera internado y a la especialización residencia es la despersonalización del ser humano. Es decir, que la persona, el interno es el último año dentro del hospital interno, literalmente, y el residente es que vive en el hospital, con un nivel de competencia gigante, en unos países más que en otros, pero a mí me tocó un tema muy, muy complejo, que se ha suavizado en cierto modo, en el sentido de que se les reconoce más la humanidad a los estudiantes, se abolieron los turnos de 36 y 48 horas que se hacían, de pasar, estar todo el día trabajando, pasar toda la noche trabajando y seguir al otro día todo el día trabajando, con un nivel de atención pleno para atender casos complejos, etcétera. Eso se ha ido mejorando inicialmente en Estados Unidos, etcétera, pero la legislación es una evolución, ¿no? Es una evolución que se ha solucionado en Estados Unidos, por ejemplo, aumentando la duración de los programas de residencia. En nuestro país no se ha aumentado la duración de los programas de residencia y eso se refleja tal vez en una dicotomía de los estudiantes que entran a una especialización, en el caso que yo más manejo, que es la cirugía, y muchos de una vez están pensando en la subespecialización que van a hacer, porque son conscientes que con la especialización nomás se van a quedar muy, muy
rezagados en cuanto a la atención de los problemas complejos de cada patología. Y digamos un poco el mensaje para estas personas y este grupo es que no desaprovechen su formación inicial, porque eso les da la visión general, la generalidad. La generalidad la da el estudiar medicina, en que se ven muchas áreas. Incluso yo siempre digo que un cirujano es mejor médico cuanto más oftalmología o psiquiatría sabe, ¿sí? Porque es que de ahí viene la generalidad y cada momento, cada época de la enseñanza, de la educación, tiene que ver con algo finalmente en el resultado. Entonces, un buen generalista se crea desde que estudia medicina, desde las básicas. Y ya la subespecialidad, el más subespecialista, pues lo coge al final, el último tramo de su experticia la adquiere con casos ya muy particulares, pero si tiene una buena formación general, le va a ir mejor y sus resultados con sus pacientes va a ser mejor. Entonces todas las fases son importantes y yo animaría a las personas a explotar al máximo sus fases de educación, a explotar a sus profesores, a explotar sus recursos en las universidades, etcétera, para así convertirse en un mejor subespecialista, así desde el principio haya querido ser especialista en el ojo derecho entre 6 y 10 de la mañana. ¿Sí? Va a ser mejor especialista en eso si ha tenido mejores bases desde antes. Cirujano plástico, va a ser mejor cirujano plástico entre más psiquiatría haya aprendido también en la facultad. Y se me ocurre que esto aplica realmente para cualquier disciplina. Las bases le dan la generalidad y la generalidad sirve para en los problemas complejos no perder la visión y no centrarse en algo que eventualmente puede quedar perfectamente solucionado, pero el paciente se muere porque no se vio la generalidad. No se le trató la diabetes, el paciente tenía un problema complejísimo del páncreas, de una lesión dificilísima de tratar y todo, y el paciente falleció porque no se le trató bien su diabetes, que la tenía desde hace mucho tiempo, ¿sí? O no se compaginó su enfermedad del páncreas con su diabetes, o se le dio un medicamento para el páncreas que empeoraba la diabetes, etc. Hay que tener la generalidad y aplica para todo, para el trauma, para cualquier especialidad y eventualmente, como tú lo dijiste, aplica para cualquier área de conocimiento. Bueno, me lleva inmediatamente a un tema que traté hace unas semanas, que es la confianza. Entonces, ¿uno cómo hace en algo tan específico, tan técnico, para confiar? ¿Qué herramientas como líder, como persona que conduce estos procesos, de qué echa mano para decir, bueno, porque hay que confiar? Porque cuando estamos diciendo que estamos con un liderazgo que es, yo lo llamaría estacional en estas especialidades, ¿cómo confiar? ¿O toca estar súper desconfiado? No, digamos, en medicina, y yo creo que en cualquier área, siempre hay que contar con las otras personas y con la experticia y los resultados de otras personas. Por más que uno tenga sea un buen generalista y sea para apreciar las cosas desde el punto de vista general, no es experto uno en todas las imágenes diagnósticas, en todos los estudios, en todos los laboratorios, en las patologías. Entonces, de todas maneras, hay que creer en la persona con que se trabaja. Y hay una cosa que sucede en medicina. La medicina es una de esas áreas del conocimiento de la labor humana que se entiende bien hecha, no por el resultado, sino por el proceso, ¿sí? Lo que se le evalúa a un médico es que el proceso haya sido lo mejor posible, así el resultado no haya sido el mejor. Y el proceso, eso implica que hay la posibilidad de errores, tanto del líder, de la persona que está haciéndolo, como de las personas que ayudaron a soportar ese diagnóstico. Puede haber errores. Y los errores, yo siempre insisto, no conozco el caso, y si lo existe es muy raro, de un médico realmente que quiera hacerle daño a un paciente. Porque en esencia se estudia la medicina y se trabaja la medicina para ayudar y mejorar a los pacientes. Entonces no creo que haya alguien que a propósito hace mal una cirugía o lee mal un examen histológico o lee mal una radiografía o hace mal un procedimiento para hacerle daño a un paciente. Puede ser producto de muchas cosas, a veces ni siquiera mal hecho, que el resultado sea inadecuado, pero ni siquiera porque se haya hecho mal, sino porque se hizo bien y el resultado puede seguir siendo malo, la complicación de un procedimiento, etc. Entonces hay que entender eso. Y lo mejor para generar confianza y para tener confianza es mantener una comunicación abierta. Y si uno encuentra alguna falla en la parte del proceso, o si a uno le encuentra una falla en la parte del proceso, lo ideal es que se comunique uno con la persona y no se oculte la información y no se anda
exponiendo ese error delante de todo el mundo, porque eso sí que genera desconfianza, ¿sí? Yo a ese doctor no le vuelvo a leer una radiografía porque va a tomarla en contra mía y me va a hacer mala imagen o mala propaganda, etcétera, sino O sea, tiene que ser una persona. asumir la evidencia de un problema como, es que esto es como una especie de matoneo, como que es un poco... Podría, sí, es la persona que se le encuentra un error puede sentirse matoneada, ¿sí? Ok, Entonces eso va a dañar la confianza ok. y va a dañar los resultados y no va a solucionar el problema del paciente. Cuando Además. hay algún problema, uno debe ir con la otra persona que uno piensa que tuvo el problema y hablarlo tranquilamente. Si de eso depende el resultado del paciente, hablarlo inmediatamente, ¿sí? Y discutirlo. Y ahora existe el chat y existe el teléfono celular, entonces no hay que esperar para hablar con el radiólogo, pedir una cita para ver, no, se puede llamar al teléfono y decirle, oiga, doctor, yo vi esta imagen y a mí me parece tal cosa, ¿usted qué opina? Yo pienso que no sé qué, ¿usted qué opina? ¿Sí? Y eso en tiempo real, incluso intraoperatoriamente, le puede solucionar un problema a un paciente. Hay en las series de medicina muestran cómo los protagonistas se chatean con personas de otros hospitales para resolver problemas. Yo no sé si eso pasa, salen Se y puede van salir y llaman. revisar los libros y está un computador dentro de la sala de cirugía con una televisión con las imágenes y puede uno parar y revisar las imágenes y buscar, y lo ve uno frecuentemente en internet dentro de la sala de cirugía, si es, en este caso qué haría y quiénes lo harían y cómo lo harían, y se puede hacer con otra persona, el típico programa llamada a un amigo. Ya, ¿sí? ok. ¿Sí? Uno tiene siempre un mentor, un profesor, un amigo, que en cualquier caso uno lo llama y le responde y le dice, oiga, me está pasando esto, encontré tal cosa, ¿qué piensa usted? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué debo hacer? Yo recibo muchas veces llamadas de cirujanos de muchos sitios de la costa, no ni siquiera de la misma Barranquilla, sino de hospitales alejados, que me llaman. Entonces yo le contesto la llamada al doctor, me dice, profe, me dicen así, mire, tengo este paciente con esto, ya le mando la foto, ¿qué opina usted? Y están ¿Qué piensa? Y están dentro de cirugía, están cambiados, les están sosteniendo el teléfono con una mano y me están tomando una foto y mandándome una imagen de lo que está pasando, y uno lo hace también, uno lo puede hacer, y la red de uno es más amplia, entonces tiene uno mentores de esos por fuera del país que le pueden responder y solucionar las cosas. Es una manera de solucionar problemas complejos, ¿no? Pidiendo ayuda a otro, o a una persona que tenga más experiencia o un experto en el tema en otro sitio, porque como digo de nuevo, nadie se las sabe todas, ¿sí? Y uno ha visto a esos expertos también en problemas y también complicados y también pidiendo ayuda. Entonces eso hay que tenerlo en mente cuando uno tiene un problema complejo, lo que llaman en marketing y eso, el benchmarking. Claro, eso vale, eso sirve, porque es que los problemas complejos necesitan soluciones complejas, se necesita ir más allá de salirse uno de su propio ambiente, de su propio conocimiento y buscar soluciones en otro lado, más cuando el problema está en la mesa de cirugía y de eso puede depender el resultado. Claro, es que me hace pensar en algo, queridos ahora audiencia y espectadores, que muchas veces en el mundo, en las oficinas, esperan hasta la última reunión donde está todo el mundo reunido para exponer al problema, cuando se puede solucionar, como bien lo dice, con una llamada, con una forma fácil de prevenir o de solucionar. Entonces ahí hago una reflexión a los gerentes, a los líderes, a toda la gente que está trabajando, y es, si los doctores en una sala de cirugía se encuentran con unas situaciones complejas y pueden tener la capacidad de no de parar, porque asumo que no se puede parar, pero de someter a consideración, de analizar, de reflexionar, uno con un paciente ahí, pues cómo no en una oficina, cómo no en un trabajo en donde no está literalmente dependiendo la vida de una persona. Creo que esto me encanta porque nos ayuda a poner en perspectiva el trabajo que hacemos. Yo no estoy diciendo que haya trabajos más importantes que otros, pero es que ese nivel de complejidad, yo lo siento, doctor Pulido, pero es que no lo tiene todo el mundo, y como pues no me lo imagino, y además esa reflexión de disfrutarlo y de amarlo profundamente me parece clave. Justo ahí hay un tema que me parece que se adelantó un poquito, pero lo podemos llevar, y es el tema de los mentores. Entonces quiero que hablemos
de los mentores, de tener mentores y de ser mentores? Bueno, los mentores, yo creo que los mentores han existido toda la historia. Lo que pasa es que se pusieron de moda hace una década, porque es una manera muy eficiente y muy buena de aprender y de educar a alguien y de aprender. Bueno, se pusieron de moda a decir, pero siempre ha habido mentores y han sido Claro. importantes y de moda siempre, yo creo, ¿no? Sí, pero más de moda entonces, porque ahora se mencionan, ¿no? De hecho, el Colegio Americano de Cirujanos, que es como la entidad rectora de la cirugía en los Estados Unidos, abrió un programa de mentorías. Y muchos programas de cirugía han abierto programas de mentorías, es decir, asignarle de una manera un poco arbitraria o impuesta un profesor a un alumno específico, ¿sí? Yo creo que las mentorías se dan más eficientes, se dan un poco más espontáneamente, a mi modo de ver. Ok. ¿Sí? Yo me imagino que lo que tenía Platón, o Platón fue mentor de otros filósofos, o sea, Ok. pero eso no era porque el rey de allá de Atenas le dijo al señor Platón, usted enséñele filosofía a fulanito o sutanito, no, yo No sé, creo no que puedo dar fe de esos no acontecimientos. lo sabemos, pero no, el caso mío, tanto de mis mentores como de las personas que he sido mentor, ha sido una cosa más bien espontánea, Ok. y quizás se basa en una afinidad, probablemente por lo que uno hace, por lo que uno estudia, lo que uno hace y otros factores. Entonces creo que son esenciales para el desarrollo de una persona en cierta área de conocimiento, que trasciende el área del conocimiento, va más allá De de la solamente vida. enseñar algo, exactamente, de la vida, de experiencias, etcétera, que va más allá de un libro, porque uno, pues, el mentor es el libro o el artículo que leyó, pero es una persona que no solo con su relación, sino con su ejemplo, probablemente lo Uf, impacta clave a eso, el uno. ejemplo. Y sí, yo siempre le digo a los estudiantes que van a rotar conmigo, usted como estudiante va a aprenda de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Si ve a una Ok. persona que está haciendo las cosas bien, pues apréndale eso. Esa persona no todo lo hace bien o no todo a usted le gusta y usted coja lo que más le gusta, pero si ve una persona que hace las cosas mal, el profesor que tiene fama de que es malo, que es mal profesor o es malo en su aspecto técnico, apréndale qué no hacerle a esa persona, qué no hacer, qué no tomar de esa persona. Y seguro que esa persona también tiene cosas buenas que le pueden enseñar, ¿sí? Entonces Ok. está la persona que técnicamente puede no ser muy buena, pero que es especialmente querido con los pacientes, que le da especial tranquilidad. Eso también se aprende, ¿sí? Se aprende lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Yo creo que es más una cosa que se da espontáneamente y que fluye. Ok, pero además uno termina con una gratitud en la vida por esos mentores y los va llevando en el corazón y como lo decía hace un rato, como en la vida. Y uno de alguna manera también siente como una responsabilidad con otras personas para ser mentor. No, en eso estoy de acuerdo. No como una imposición, pero, pero sí termina siendo un proceso de vida, una cosa que tiene que ver con el ejemplo y con la congruencia, ¿no? Porque también es ponerse en una posición de exposición de alguna manera, ¿no? Claro, y hay mentores que pueden decepcionar, ¿sí? Uy, sí. Entonces, pues nadie está obligado a ser mentor de alguien realmente, Ni a no decepcionar. ni a no decepcionar. Y pues hay que mirar las cosas, es más una relación humana y una relación personal, diría yo, que tiene origen en una parte académica o laboral, pero se transforma en una relación humana personal. Ok, voy a hacer, estaba pensando que obviamente nuestra audiencia, las personas a las que inicialmente va dirigido esto, no necesariamente es con una orientación profesional, pero alguien que lo esté oyendo, que esté pensando hoy en el 2023, ser médico o ser cirujano, ¿qué le diría? Que le guste, Ok, ¿sí? Una pregunta frecuente cuando era profesor de cirugía era con los estudiantes de pregrado, ¿qué especialidad me recomienda? ¿Sí? ok, Entonces la de moda, la plástica o la oftalmología, la de moda en ese momento era porque producía dinero, que iba a ser rico. Yo le decía, escoja lo que le guste, porque si escoge algo por el dinero, ni lo va a hacer bien, porque no es su pasión, no es lo que le gusta, ni va a ser rico y va a hacer algo que no le gusta. Volvemos al tema de hacer un trabajo que no le gusta. Escogió la oftalmología porque producía dinero, pero es absolutamente aburrida para esa persona. Entonces, escoja lo que le gusta, así como escoger la profesión. A veces se toma la decisión de ser profesional
o de escoger una profesión en un momento muy joven, ¿sí? Sí, De la eso vida, es cierto. que de pronto no están las herramientas, o uno puede cambiar los gustos, puede querer que esto sea hacer esto porque le parece bueno, pero le parece interesante, y darse cuenta en el tiempo que no era lo que quería. Yo creo que siempre hay la oportunidad de cambiar, y la mayoría de profesiones de base, una vez se termina, se abren un montón de campos. ¿Sí? De hecho, la medicina, pues está la persona que hace clínica, que atiende pacientes, está la persona que hace laboratorio, que hace patología, está la persona que investiga, está la persona que es profesor y nada más y no atiende pacientes, y está la persona que decidió que le gustan son los sistemas de información y entonces se vuelve experto en software médicos o en ingeniería, en esa área de la medicina que es el desarrollo de robots, etcétera. Entonces Ujú. vuelve y se abre la profesión en infinidad de opciones que abarcan todo el conocimiento. Yo tengo la idea de que las personas nos dividimos en los que pensamos en Word, los que piensan en Excel y los que piensan en PowerPoint, por ejemplo, por decir Ok, algo, eso ya ¿sí? no está en moda, el PowerPoint, por si O acaso, en, ¿cómo se llama el ahora? Canvas. Canvas Ese. o cualquier cosa. Sí, entonces hay unos más artísticos, unos más matemáticos y unos más literarios. Siempre las profesiones vuelven a abrirse en esas opciones y puede la persona escoger. Hay médicos muy importantes porque se dedicaron a hacer dibujos médicos. ¿Sí? El doctor Netter, una de las enciclopedias con dibujos más importantes que ha tenido la medicina, era un médico que se dedicó a pintar Ya, qué bonito. los órganos humanos y servía de texto y de ayuda visual para todo el mundo. Entonces siempre hay la opción, o hay la opción de combinar. ¿Sí? Se puede ser un excelente clínico y además de gustar en la parte administrativa y trabajar en la parte administrativa o desarrollar equipos médicos, etcétera. En cualquier área del conocimiento probablemente se Sí, pueda no volver a tenemos que hacer escoger. una sola cosa. Yo vi hace días que muchas veces este tema de países como el nuestro, donde uno es lo que dice el diploma y no más. Creo que eso también, desde algo como la medicina, un mensaje así, es bastante esperanzador. Em, Hace unos días me criticaban y desde hace también varios días que es que la palabra liderazgo, el problema es que yo estaba buscando sinónimos. Entonces, ¿quién conduce? ¿Quién dirige? Y pues esto no está enfocado necesariamente en un tipo de personas, pero sí en las personas que pueden cambiar como el curso de una empresa. Y un poco el mensaje que quiero ir dando y cerrando y que me puede corregir cuando quiera es unos mensajes que a mi modo de ver son muy buenos. Uno, esto de yo no me las sé todas y que lo tengamos presente y lo digamos todo el tiempo. Valorar a los demás independientemente de si no es el que lidera, y valorar en la vida real es pedir su opinión, es convocarlo a lo que va como mi tercer tema, y es el trabajo en equipo, que tanto se dice, trabajemos en equipo, confiamos. Yo digo mucho que exigimos esto de ponernos la camiseta. El trabajo en equipo es la única forma de poder solucionar problemas complejos, en donde debemos creer y confiar en los demás, así como podemos creer y confiar en nosotros mismos, para evitar el caos ante los desafíos. No sé si lo estoy simplificando mucho o si me ayuda a cerrar esa parte, porque yo me pongo a pensar ahorita en un director, en un gerente de cualquier sector, incluso del sector salud, y dice, bueno, venga, yo tengo tales problemas, ¿qué pasa si yo empiezo a aplicar un poco esto con mi gente? Con esto que me lo está diciendo el doctor, que día a día está definiendo el curso de la vida de las personas en un quirófano, en una consulta, que es algo que pues a los que obviamente no estamos en el sector nos inquieta muchísimo. Entonces no sé si añadiría algo a ese pequeño resumen. Pues tal vez una cosa que se ha quedado por fuera es preguntarle a la gente qué opina y qué piensa. ¿Sí? Okay. A veces el paciente llega a urgencias porque le duele la cabeza y entonces en urgencias le encuentran que tiene una masa en el pecho y le hacen todos los estudios y entonces el paciente se le descubre un cáncer del pulmón muy importante y todo eso, y cuando el paciente se va a ir nadie le ha tratado el dolor de cabeza. ¿Sí? Y él fue por el dolor de cabeza y el dolor de Okay. cabeza, entonces es importante eso.
Yo diría a las personas que dirigen grupos, etcétera, que le pregunten a las personas qué quieren, qué piensan. Sí, una experiencia importante en mi vida fue la dirección de urgencias y tenía un entrenamiento, después tomé el curso de gerencia hospitalaria y todo eso, pero tenía un entrenamiento muy, muy precario. Pero lo primero que hice fue hacer una encuesta de las personas de lo que pensaban del servicio de urgencias, los que estaban trabajando ahí. Había una desmotivación muy grande, había un exceso de trabajo, había unos problemas muy complejos, había desorden. Entonces hice 3 preguntas. ¿Cuáles son los 3 principales problemas que tienen las urgencias? ¿Sí? ¿Cuáles las 3 cosas que usted sugeriría que se deberían cambiar más rápido para mejorar urgencias? Y la tercera un poco abierta, qué espera usted o qué quiere, cómo quiere desarrollarse en el servicio de urgencias? Y eso me dio una información gigantesca de las necesidades de las personas que nadie les había puesto atención, ¿sí? Había cosas elementales como el baño, había cosas elementales como la toma de muestras, había cosas elementales como el orden en la fila, que uno pasa por encima y no le parecen importantes, y eso motiva a la gente para que mejore. Lo mismo las sugerencias, entonces poner el baño que salió repetidamente, pero todas las cosas que sugirieron se implementaron rápidamente, y eso hace que las personas se sientan contentas, se sientan escuchadas. Que ves, son ¿sí? cosas muy Son cosas simples. Era lo más sencillo. Había cosas gigantescas de comprar equipos, de expandir el área física, cosas costosísimas, pero con un ambiente laboral muy complejo, pues fue muy fácil solucionarlo escuchando a la gente. Y una vez se hizo, a los 6 meses volvió y se repitió el ejercicio y cambiaron las opciones, pero seguían siendo cosas muy, muy fáciles, y se aplica uno el tema del 80% de los problemas son las 3 primeras cosas y se solucionan, y eran cosas muy económicas y mejoró mucho el ambiente. Y entonces escuchar a la gente en un problema complejo, escuchar a la gente, ¿cuál cree que es usted cuál cree que es la solución? Hay una película muy interesante, Apolo 13, hace algunos años, que protagoniza Tom Hanks, que revela cómo, o que muestra cómo fue la solución de un problema de reingreso a la Tierra de una de las misiones Apolo después de haber ido a la Luna, en que no tenían la capacidad de entrar a la Tierra porque se iba a quemar la nave, y tenían unas horas apenas para solucionarlo, y el protagonista, que es el director de la NASA, de operaciones de la NASA, coge a los ingenieros que tenía, los encierra en un cuarto con los elementos que estaban disponibles dentro de la cabina del módulo de reingreso a la Tierra. Y les dice, solucionen el problema con esto. Y los tipos se ponen a trabajar y lo logran solucionar sin echar computador, ni máquina, nada, sino trabajando y escuchando a las personas que sabían cómo solucionarlo, que tienen entrenamiento, y con eso lo logran hacer. Es un problema complejísimo y lo soluciona escuchando a la gente que tiene conocimiento. Entonces yo creo que escuchar a la gente que trabaja con uno, o hacerse escuchar, digamos, en un grupo de trabajo, digamos, participar y explicar las cosas, puede mejorar mucho la solución de problemas complejos. Sí, a veces hay indiferencia, ¿no? No es solamente pedirle a la gente que hable, sino uno hablar. Ambas cosas, ¿sí? Y hablar, el líder puede hablar de sus temores, de sus problemas también, de sus dificultades, y eso lo pone en contexto y hace que lo mismo, no se las sabe todas y necesita de la ayuda de los demás y valora a todos, y eso es, a mí me modo de ver, es muy saludable para los grupos de trabajo, para mantener la cohesión. No soy experto en fútbol ni nada de esto, pero seguramente así funciona también. Sí, debe ser parecido. Suena un poquito, las personas que deben estar escuchando deben estar un poco aterradas, porque a mí la imagen del quirófano me parece un poco estremecedora. Hay alguien que conozco que dice que hay gente que se ha casado más veces que las que la han operado, entonces siempre empiezo... Sí, una cirugía para una persona es un evento muy importante. Sí. Y aunque para el cirujano sea corriente y sea de todos los días, y para el equipo quirúrgico, anestesiólogo da varias anestesias al día, las instrumentadoras dan instrumentan muchos procedimientos, las auxiliares circulan mucho. Para la persona que está enferma es de pronto su única cirugía en la vida, ¿sí? Entonces es muy importante y hay que tener eso en cuenta y valorarlo, no subestimar los sentimientos de los pacientes, pero no subestimar los sentimientos y los pensamientos de nadie. Ok, bueno, quiero hacer una pregunta, además aprovecho para contar, Inherente Podcast está haciendo una lista, tiene un playlist de lo que hemos usado para publicar, para ambientar cuando hablamos en los episodios, qué canciones metemos en el playlist,
que se le ocurran. Así. Ah, no, yo soy fanático de los Beatles, entonces cualquiera de ellos me encantaría. Tenemos la de precisamente, bueno, no, pero espérese un minuto, ya dígamela a los Beatles. Cualquiera. ¿Cualquiera? Sí. ¿Cuántas de los Beatles incorporamos? Todas. Acaban de sacar Desde- su última composición, Sí. sí, con inteligencia artificial. Es que justo porque está en el playlist, que por cierto de una vez les aviso, la lista está de canciones, la inteligencia artificial lo ve como una amenaza para el trabajo, porque yo la verdad de 3 veces por semana estoy hablando de la preocupación y cómo vamos a llegar a ser Ya hay algunos tips. estudios Ok. en que se han comparado especialistas, por ejemplo, de gastroenterología con inteligencia artificial, Ajá. contestando los exámenes para los especialistas de gastroenterología y siguen siendo mejores los especialistas en gastroenterología, ¿sí? Okay. Digamos que la medicina es conocimiento y hay una parte intangible que todavía ni siquiera los mismos médicos sabemos qué es, que se llama intuición, ¿sí? O una manera de mencionarlo es intuición. El ojo clínico, criterio, yo le transmito el ojo clínico a los estudiantes con los parámetros que uno observa al entrar a la habitación de un paciente. Okay. La velocidad, la profundidad de la respiración, el color de la piel, la actitud del paciente, etcétera. Y uno dice, este paciente está peor o mejor que ayer, o está sufriendo, se va a ahogar, o sea, ¿sí? Probablemente sean cosas que no hemos medido. Eso está medido, son los signos vitales, por ejemplo. Ajá. Hay cosas que no hemos medido todavía, que no somos capaces de medir todavía, que no nos dan ese plus. Yo creería que la inteligencia artificial tarde o temprano podría llegar a tener el conocimiento de un médico, pero pues sería muy tonto decir que nunca lo va a hacer, porque entonces mañana descubren algo y va a suceder, como ha pasado en cientos de cosas, de descubrimientos del ser humano. Creería que es lento, pero creo que más importante que el resultado de la inteligencia artificial es el proceso, y en ese proceso debemos estar los médicos todavía mucho tiempo metidos, porque es que la relación, lo que se llama la relación médico-paciente, la confianza que se logra con el paciente y la habilidad para interrogar a un paciente, para entenderlo, yo creo que sobrepasa la inteligencia artificial, a menos que tenga sensores de sensibilidad, ¿sí? A menos que la software tenga sensores de sensibilidad, etcétera, porque sí, la relación médico-paciente es esencial, que el paciente se sienta escuchado, se sienta cuidado, y juega el efecto placebo, ¿no? Las personas, todos los medicamentos se comparan con el efecto placebo, es decir, la posibilidad de mejorarse simplemente por el hecho de recibir algo, así no sea la molécula que le va a mejorar la enfermedad. Y está medido, y en ciertas cosas el efecto placebo es muy importante, en ciertas patologías, también depende de la persona. Creo que la inteligencia artificial no puede controlar el efecto placebo, no podría controlar el efecto placebo, porque eso es algo más del receptor del paciente que de la persona que ejecuta la acción. De un tema relacional. Eso me encanta, ese tema relacional, tengámoslo presente allá en las áreas de gestión humana, tema relacional, ahí está la clave de muchas cosas. Una cosa que sucedió en pandemia es que se trató de impulsar la telemedicina. Yo hice telemedicina una semana y descubrí que mis pacientes, a pesar de tener una buena cámara, un buen sonido, unas buenas imágenes, no podía tener el mismo efecto y el mismo contacto con el paciente, y aborté el tema de medicina, de telemedicina, y volví a citar a los pacientes a consulta, porque el resultado en cuanto al diagnóstico y al proceso era mucho más eficiente. Puede que sea todavía un problema de software, un problema de hardware, etcétera. Creo que alguna vez de pronto podría avanzarse en eso. Se opera a distancia, se opera a control remoto, está el robot de cirugía, etcétera. Pero creo que hay que tenerle el factor humano, hay que meterle el factor humano de alguna manera, porque juega un papel muy importante en la mejoría y en la satisfacción de las personas. Yo le decía que hay pacientes que no se mejoran, que se mueren, pero agradecen la manera en que se murieron, o su familia lo agradece, y eso creo que es muy difícil que una máquina lo pueda reemplazar, porque eso es un factor humano. Okay, yo a veces me voy por las ramas, pero no se me olvidan, porque Now and Them, que es la última canción de los Beatles, ya está incorporada en nuestro playlist, pero entonces regálenme otras 2 para incorporarla. Depende del gusto. No, para incorporarla, pero es que vamos a darle gusto al invitado. Unas preciosas. Hey Jude, por ejemplo. Ok. Yesterday. Bueno.
Rock Revolution. Ok, bueno, todas tendremos, ya sabemos muchas. que todas las canciones de los Beatles que encuentren Recomendadísimas. son recomendadas por el Dr. Pulido. Hay que estar un poco enfocado porque yo creo que toda la música es buena. ¿Qué música le gusta? Yo creo que dependiendo del momento la música es buena. Entonces al que no le gusta, no sé, la salsa o el reggaetón, pues no es sino que esté en un carnaval de Barranquilla y vea el ambiente y le va a gustar la música en ese sitio, ¿sí? Entonces depende del momento y depende del mood de Opera la con persona. música, ¿no? A veces. Muchas veces, sí, pero más música ochentera, rockcito de los 80 es el que más me gusta. Ok. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia muy bonita porque quiero que la gente al otro lado tenga también como un mensaje esperanzador cuando esté liderando y conduciendo gente. Y es, si se puede en situaciones tan complejas en nuestros puestos de trabajo y podemos hacer ambientes de trabajo mejores. Un poco el mensaje de este podcast desde el comienzo es, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí podemos estar por lo menos de acuerdo en que podemos trabajar mejor. Y que depende mucho de ese querer, de esa pasión, de ese tema relacional con el otro, no con tanta sofisticación, pero sí con intención, que creo que es un punto de partida. Y bueno, agradecer con el corazón. Pues para los que ya nos están oyendo, saben que el Dr. Pulido es mi esposo. Para los que no lo saben, pues es un gusto tenerlo acá y lo agradezco mucho y celebro todo esto y celebro el amor. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, mi amor. Se acabó.